Bueno, continuando con la teoría de la relatividad de Einstein, estamos en la colección de grandes científicos. El espacio es una cuestión de tiempo. Vamos a iniciar o vamos a continuar con el capítulo 3. Entonces vamos a continuar con el capítulo 3, que dice de la relatividad especial a la general. El matemático lituano Hermann Minkowski, 1864-1909, fue quien despejó el camino para que las ideas de Einstein se pudieran expresar en el lenguaje de Gauss. Tomó el tiempo y el espacio de la relatividad especial y forjó a partir de ellos una única realidad tetradimensional, el espacio-tiempo. Con un tono algo teatral, proclamó: de ahora en adelante, el espacio y el tiempo separados están condenados a desvanecerse como meros espectros, y sólo una especie de unión de ambos gozará de una existencia independiente. Minkowski dio el mismo tratamiento matemático a las tres coordenadas espaciales, anchura, profundidad y altura, que al tiempo. Si imaginamos una mosca desplazándose a lo largo de una línea recta, cabe visualizar su avance en una dimensión, tomando instantáneas a intervalos regulares de tiempo. También podemos verlo como un punto que se desliza a lo largo de una diagonal sobre un plano en dos dimensiones, donde t y x son variables semejantes. De modo análogo, el movimiento de los cuerpos a través del espacio, con el paso del tiempo, pasa a convertirse en un desplazamiento a lo largo de una hipersuperficie de 4 dimensiones. La dinámica deviene en geometría. Tras este salto conceptual que Minkowski aplicó para reformular con elegancia la relatividad especial, los paralelismos entre la caída libre y la ingravidez, y entre una superficie curva y su plano tangente, dejan de ser simples analogías. Por su parte, las geodésicas y los invariantes de la métrica adquieren de inmediato sentido físico. Para un matemático, una geodésica es una línea estática, un trazo sobre el papel, pero entre las 4 dimensiones de la relatividad de Minkowski figura el tiempo. Las geodésicas del espacio-tiempo resultan dinámicas, son trayectorias. La coordenada temporal traduce un vulgar punto en un acontecimiento. Las transformaciones de coordenadas en cambios de sistemas de referencia. También puede aplicarse la mirada inversa y considerar la física como una geometría. Contemplemos una imagen bidimensional de la Luna orbitando alrededor de la Tierra. Si ahora pedimos una representación de la posición de la Luna en función del tiempo, la respuesta más intuitiva sería imaginar que el satélite dibuja un círculo alrededor de la Tierra. Sin embargo, al despojar al tiempo de sus privilegios y tratarlo como otra coordenada espacial, como hizo Minkowski, obtenemos una representación geométrica tridimensional. En la jerga relativista, la distancia se conoce como tiempo propio y se representa mediante una
letra griega tau. Es una magnitud que no corresponde a la separación entre dos posiciones, sino entre dos sucesos. Cada conjunto de coordenadas se compone de 3 valores espaciales y uno temporal. Cifran un dónde y un cuándo. Al desplazarnos de un punto a otro, dejamos una estela tetradimensional, una línea de universo. Nuestra vida se puede contemplar como una trayectoria en el espacio de Minkowski, una sucesión de lugares y momentos ligados entre sí. Así lo entendió el físico Jorge Gamow cuando tituló sus memorias Mi línea de universo, una biografía informal. En el capítulo anterior descubrimos hasta qué punto resultan maleables nuestras percepciones. Una vez que nos introducimos en el laberinto de espejos relativistas, brincando de un sistema de referencia a otro, los tiempos y las distancias adquieren un comportamiento lunático, como en el decorado de una película. Expresionistas se deforman, se estiran y aplastan. Los objetos en movimiento encogen y frenan la marcha de sus relojes. Sin embargo, con todas sus implicaciones psicológicas, el tiempo propio no deja de ser una distancia, es decir, una propiedad geométrica, por tanto, es un invariante y ofrece la misma información a todos los sistemas de coordenadas, es decir, a todos los sistemas de referencia, a todos los observadores. La métrica de Minkowski. Si el cuadrado de la distancia euclidea entre dos puntos muy próximos, ds, se definía como ds al cuadrado es igual a dx al cuadrado más dy al cuadrado más dz al cuadrado. En la geometría de Minkowski viene dada por ds al cuadrado es igual a dx al cuadrado más dy al cuadrado más dz al cuadrado menos c al cuadrado de t al cuadrado. El producto de la velocidad de la luz, c, medida, por ejemplo, en el Sistema Internacional de Unidades en m sobre s, por t en segundos, hace que la cuarta variable tenga las mismas dimensiones de longitud que las 3 espaciales. La magnitud de s al cuadrado es un invariante. Al medirla desde dos sistemas de coordenadas diferentes, x, y, z, t y x', y', z', t', se obtiene el mismo resultado. O sea que ds al cuadrado es igual a ds' al cuadrado. Al buscar qué transformación de coordenadas liga los dos sistemas de modo que se cumpla la igualdad, ds al cuadrado es igual a ds' al cuadrado, se obtienen las ecuaciones de Lorentz. Extrayendo la métrica de la expresión de ds al cuadrado, nos queda 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0 menos c al cuadrado. Aquí los componentes de g con valores constantes dibujan un plano sin accidentes ni curvatura. Sus geodésicas son líneas rectas, pero el cambio de signo en el término temporal introduce una peculiaridad. No corresponden ya a la distancia más corta entre dos puntos del espacio, tiempo, sino a la más larga. Para verlo mejor, recurramos a otra parábola tridimensional. Coloquemos una baqueta en posición vertical, cerca de una pared, iluminada por dos focos, uno situado encima y el otro a su lado. El foco vertical
proyectará un punto en el suelo, mientras que el lateral reflejará en la pared la baqueta entera. Si ahora le vamos inclinando en el plano que define las dos lámparas, el foco vertical irá creando una sombra que crece en el suelo, mientras que la silueta de la pared menguará al mismo ritmo. Al dejarla en posición horizontal, habremos invertido la situación original. El punto aparecerá en la pared, mientras que el suelo reflejará toda la longitud de la baqueta. Podemos decir que la pared y el suelo son observadores bidimensionales que contemplan cómo la baqueta encoge en el espacio o se alarga en el tiempo. Estamos otorgando una interpretación geométrica a la contracción de Lorentz y la dilatación temporal. Los habitantes de estas superficies podrían sentir inquietud al descubrir que la longitud de la baqueta cambia caprichosamente cuando se mueve, pero también podrían idear un modelo matemático en 3 dimensiones y llegar a la conclusión de que las mutaciones son una ilusión. El movimiento solo modifica la medida de las sombras. La longitud de la baqueta permanece inalterable en un espacio con una dimensión superior. Los ejemplos que hemos propuesto recurren a superficies en 2 dimensiones o espacios de 3, pero el universo de Minkowski precisa una más. La curvatura del espacio-tiempo se pone de manifiesto en 4 dimensiones para aumentar la dificultad del juego cuando queremos relacionar las historias de dos observadores que se desenvuelven en un dominio relativista. Parte de lo que para uno es espacio, para el otro es tiempo, y viceversa, una circunstancia fácil de plasmar en ecuaciones matemáticas o de reflejar con un símil, pero casi imposible de asumir intuitivamente. El espacio-tiempo de Minkowski ofrece una cierta austeridad porque es plano, como corresponde a un escenario donde los cuerpos se desplazan con velocidad constante. Desde la perspectiva de las 4 dimensiones, los objetos sin aceleración se pueden representar mediante puntos o líneas rectas. Al introducir la gravedad y la aceleración, las rectas se tuercen. La gravedad acerca los cuerpos igual que la curvatura de la esfera aproxima a los dibujantes de paralelas. Del mismo modo que la línea recta de un mundo plano se transforma en un arco al recorrer una esfera, las trayectorias rectas de la relatividad especial se convierten en geodésicas, curvas al acelerarse en el universo de la relatividad general. Igual que en una superficie curva, podemos aproximar el espacio alrededor de un punto mediante su plano tangente. Físicamente podemos aproximar la trayectoria de un cuerpo acelerado mediante una caída libre. Aunque sea durante muy poco tiempo, la aproximación resultará más o menos precisa según lo pronunciado que sea la curvatura del espacio, es decir, en función de la aceleración a la que esté sometida el cuerpo. La relatividad general toma el espacio plano de Minkowski al asalto y lo retuerce. ¿Quién es el responsable de la distorsión? La presencia de masa. Cuanto más materia o energía inyectemos en su interior, más se separará el espacio de la planitud. En palabras del físico estadounidense John Wheeler, la gravedad no es una fuerza ajena y física que actúa en el espacio, sino una manifestación de la geometría del espacio justo ahí donde se encuentra la masa.
Llegados a este punto, podemos sintetizar el núcleo de la relatividad general en dos enunciados. La trayectoria de un cuerpo en un campo gravitatorio adopta la forma de una geodésica del espacio tetradimensional. La relación entre la presencia de masa y la forma del espacio tetradimensional viene dada por la ecuación R sub mu b menos 1 medio de G sub mu b R igual a menos 8 pi G T sub mu b. Recurrimos de nuevo a Wheeler para traducir esta expresión a un lenguaje más coloquial. El espacio le dice a la materia cómo debe moverse y la materia le dice al espacio cómo debe curvarse. En el lado izquierdo de la ecuación reconocemos la G de la métrica G sub mu b. Tanto R sub mu b como R son piezas matemáticas que se constituyen a partir de G y son invariantes. Reflejan cuánto se desvía el espacio de la plenitud minkowskiana, es decir, miden su curvatura en cada punto. El segundo término, que técnicamente se denomina tensor de energía-momento, T sub mu b', encarna a la materia. La ecuación de Einstein viene a decirnos que en una porción determinada del espacio, su curvatura resulta proporcional a un número, la constante G, y a la cantidad de materia o energía que encierre. Podemos imaginar un universo con baja densidad y velocidades constantes como un folio liso cruzado de trayectorias rectas que comienza a arrugarse en cuanto la densidad aumenta y la aceleración hace acto de presencia, hasta quebrar las líneas. La métrica refleja esa transición, haciendo que sus componentes constantes comiencen a variar de un punto a otro. La presencia de masa nos permite construir la arquitectura exacta del espacio tetradimensional a través del segundo enunciado. Una vez montado este escenario, el primero dicta las evoluciones de cualquier cuerpo que trasciende por él. El movimiento de los cuerpos en un campo gravitatorio. Pongamos que varias personas sostienen una sábana extendida. A continuación sitúan en su centro una esfera pesada, como la bola que se utiliza en el juego de los bolos. Al agitar con suavidad la sábana, desatarán sobre la tela un oleaje de surcos y pliegues que pondrá la bola en movimiento. La inercia la impulsará a dibujar toda clase de trayectorias a medida que evita pequeños montículos, rueda cuesta abajo en las pendientes o se frena al trepar por un declive. La forma que adopta la superficie de la tela, su geometría, que las personas pueden alterar a su antojo, dicta el recorrido de la bola. Sin embargo, la esfera no se limita a interpretar un papel pasivo, puesto que su peso y su movimiento también modelan la forma de la sábana. Su presencia perturbará, por ejemplo, la trayectoria de una canica que se lanzara en línea recta sobre la tela, tanto como la agitación de las personas que la sujetan. ¿Qué ocurriría en una sábana en calma que además se volviera transparente? Un espectador newtoniano vería cómo una fuerza misteriosa, cuyo origen situaría en el centro de la bola, atrae a la canica con una acción que, en apariencia, se ejerce de manera inmediata y a distancia. Seguramente no se le ocurriría achacar la curva que dibuja la bolita de cristal a una deformación de una sábana invisible.
que transmite con un cierto retardo cualquier cambio en su geometría, provocada por la presencia y el movimiento de todos los cuerpos que se apoyan en ella. Esta analogía se puede extender a los campos gravitatorios, donde la presencia de masa, también de energía, deforma el tejido del espacio-tiempo, y así frena y acelera, desvía su trayectoria o atrapa los cuerpos en una coreografía dinámica, en cuya creación colectiva participan todas las masas. La ecuación de Einstein conserva una propiedad geométrica decisiva. Está construida con invariantes y, por tanto, mantiene su forma para cualquier observador. Si la distancia y la curvatura no dependen del sistema de coordenadas, los fenómenos físicos tampoco pueden depender del punto de vista que elija un observador para describirlos. Es una generalización de uno de los dos postulados de la relatividad especial. Las leyes de la física adoptan la misma forma en cualquier sistema de referencia que consideremos en movimiento uniforme. Ahora podemos ir más lejos y afirmar: las leyes de la física adoptan la misma forma en cualquier sistema de referencia que consideremos en movimiento acelerado. Físicos contra matemáticos. Hermann Minkowski fue el culpable de que el virus de la relatividad se adueñara de la Universidad de Gotinga. Dentro de su círculo íntimo figuraba uno de los matemáticos más prolíficos e influyentes del siglo XX, David Hilbert. A pesar de su amistad, Minkowski tardó años en inocularle su debilidad por la física. Incluso llegó a esgrimirla como pretexto para no visitarlo durante unas vacaciones de Navidad. Dadas las circunstancias, no sé si necesitas que te consuele. Creo que me habrías encontrado infectado hasta la médula por la física. Puede que incluso deba someterme a una cuarentena antes de que Hurwitz y tú me queráis admitir de nuevo en vuestros paseos, matemáticamente puro y abstracto. Minkowski inauguró su primera conferencia sobre relatividad en 1907, con una pobre semblanza de los físicos. Parece que la teoría electromagnética de la luz está dando lugar a una completa transformación de nuestras representaciones del espacio y el tiempo, que debería suscitar un interés extraordinario entre los matemáticos. El matemático se halla en una situación privilegiada para asumir los nuevos puntos de vista, ya que le suponen una mera aclimatación a esquemas conceptuales ya familiares. El físico, por el contrario, se ve obligado a redescubrir estos conceptos y abrirse camino a través de un bosque primigenio de oscuridades. A su lado, el viejo camino dispuesto con primor por el matemático permite progresar con toda comodidad. En vista de esta clara desventaja, la clarividencia de uno de sus antiguos alumnos en la Politécnica de Zúrich casi le incomodaba. Oh, ese Einstein, siempre saltándose clases. La verdad es que nunca le hubiera creído capaz de esto. Una apendicitis impuso un brusco final a la vida de Minkowski, dejando su labor inconclusa. Supuso un duro golpe para Hilbert,
cuya actitud hacia la física acusó un notable cambio. A partir de entonces, sus palabras adoptaron el tono de un medio, a través del cual Minkowski siguiera pregonando sus inquietudes. En su exposición escrita, el físico pasa por alto con ligereza pasos lógicos importantes, mientras que a menudo el matemático se queda la llave para entender los procesos físicos. En un ambiente informal se lo tomaba con más humor. La física se está volviendo demasiado complicada para dejársela a los físicos. De manera consciente o no, se propuso ejecutar el programa de su viejo amigo. Uno de los principales logros de Hilbert había sido la axiomatización de la geometría. Ahora daría el mismo tratamiento a la física, reconstruyéndola desde los cimientos con un rigor desconocido y aplicando las técnicas más modernas. Resumía su programa en una consigna: hemos reformado las matemáticas, a continuación debemos reformar la física y después le llegará el turno a la química. En esas estaba cuando Einstein se cruzó en su camino, con una teoría general de la relatividad a medio hacer y formulada en un lenguaje geométrico que no terminaba de dominar. En vísperas de cumplir su primer año, la Primera Guerra Mundial, lejos de apuntar a un desenlace, se recrudecía. En abril de 1915, los alemanes habían estrenado la guerra química, sumiendo las trincheras de Ypres en una neblina verdosa y amarillenta de gas mostaza. En la historia de la relatividad se avecinaba una batalla menos sangrienta, pero no extenta de sobresaltos. A finales de junio, Einstein aceptó una invitación de Hilbert y viajó hasta Gotinga para impartir un ciclo de 6 conferencias, donde dio a conocer el estado en el que se encontraba su teoría general de la relatividad. Durante su estancia se alojó en casa del matemático, con quien tuvo ocasión de conversar animadamente sin sospechar que avivaba en exceso su curiosidad. Cada uno se llevó una excelente impresión del otro. Para mi gran alegría, he tenido un éxito completo a la hora de convencer a Hilbert y a Klein, se felicitaba Einstein. Hilbert tampoco ocultaba su satisfacción. Durante el verano contamos con los siguientes invitados: Sommerfeld, Bohr y Einstein. En particular, las conferencias de este último sobre teoría de la gravitación fueron todo un acontecimiento. Sin duda, Einstein había logrado seducir a los matemáticos de Gotinga con su geometrización de la gravedad. Lo que no podía adivinar era que también lo habían visto perdido en una encrucijada, el punto donde la física se volvía demasiado complicada para dejársela a los físicos. El gran patriarca de la escuela de Gotinga, Felix Klein, se lamentaba: en la obra de Einstein hay imperfecciones que no llegan a dañar sus grandes ideas, pero que las ocultan de la vista. Hilbert se permitía alguna broma al respecto. Cualquier chico en las calles de Gotinga entiende más de geometría tetradimensional que Einstein. Las cartas se pusieron sobre la mesa. En el mes de noviembre, Einstein comenzó reconociendo que había perdido del todo la fe en las ecuaciones de campo, que había venido defendiendo a lo largo de los últimos 3 años. Decidió retomar una línea de ataque que había abandonado en 1912.
con demasiada precipitación, al asumir una restricción que se reveló sin fundamento. La noticia de que Hilbert había detectado sus imperfecciones y había iniciado por su cuenta el asalto a las ecuaciones de campo le cayó como un jarro de agua helada. Hilbert disponía de la ventaja de una superioridad matemática innegable. En un problema donde parecía un factor decisivo en su favor, Eister contaba con su inigualable instinto físico. Espoliado por la rivalidad, se sumió en un vértigo de ecuaciones que llenaba de tachones, tanteos y enmiendas hasta agotar cada alternativa. Prácticamente descartó cualquier actividad que amenazara su tensa concentración. No distinguía las horas del día de la noche y a veces hasta se olvidaba de comer. Esta tenacidad extenuante terminó por dar frutos. La niebla se disipaba en torno a las matemáticas de la teoría. Cuando el 14 de noviembre asomó en su buzón una carta con el matasellos de Göttingen, en ella Hilbert se ufanaba de sus progresos, que consideraba casi definitivos. Lo cierto es que me gustaría pensar primero en alguna aplicación más tangible para los físicos, como alguna relación fiable entre constantes físicas, antes de ofrecer la solución axiomática a tu gran problema. La correspondencia entre ambos se convirtió en un fuego cruzado de sugerencias y también de cautelas. El 18 de noviembre, Einstein dio por fin la luz. Su última versión de la teoría predecía una irregularidad en la órbita de Mercurio, descrita por el matemático francés Urbain Le Verrier en 1859, que desafiaba las previsiones newtonianas. También corregía la estimación clásica de la curvatura de la luz bajo efectos gravitatorios. Por último, sus ecuaciones se reducían a las de Newton en campos gravitatorios de baja intensidad. La revelación le reportó una taquicardia y un rapto de euforia que lo dominó durante días. El 25 de noviembre de 1915, un Einstein al límite de sus fuerzas presentaba su versión de las ecuaciones de campo ante la Academia de Berlín. Por fin, la teoría general de la relatividad muestra una estructura lógica cerrada. 5 días antes, Hilbert resumía las conclusiones de su programa axiomático ante la Academia de Ciencias de Göttingen, quien había ganado la carrera. De entrada se puede afirmar que, a pesar de las apariencias, habían participado en competiciones distintas. Aunque Hilbert se anticipara a la hora de hacer públicos sus resultados, en las pruebas originales del artículo que recoge su conferencia de Göttingen no aparecen las ecuaciones de campo correctas, aunque sí figuran en la versión que terminó publicando en marzo de 1916. Por tanto, la prioridad corresponde a Einstein. Si medimos el resultado atendiendo al objeto que se había fijado cada uno, este acertó de lleno en la diana, mientras que Hilbert erró el tiro por un amplio margen. El matemático ignoró casi por completo el paisaje experimental. La lectura relativista de la gravitación era solo un aspecto de su vasta ambición axiomática, que pretendía conquistar no solo la gravedad, sino también el electromagnetismo y su interacción con la materia. Las ecuaciones fundamentales de la física debían surgir a partir de una función
que llamó función de universo, cuyas propiedades había definido en un par de axiomas. Hilbert tituló su conferencia Los fundamentos de la física, una disciplina de la que a partir de entonces surgiría una ciencia como la geometría. Supo desplegar una artillería formalmente superior a la de Einstein y resolver algunos de sus problemas técnicos de un modo más directo, pero sus pretensiones de haber unificado la relatividad y el electromagnetismo, dando cuenta de paso de los fenómenos que tenían lugar dentro del átomo, resultaron infundados. Einstein opinaba que el propósito de Hilbert escondía bajo un camuflaje de técnicas la pretensión de un superhombre. Quizá Hermann Weyl, un alumno de Hilbert que hizo importantes contribuciones a la física teórica, supo captar mejor que nadie la atmósfera del desenlace. Los hombres como Einstein y Niels Bohr se abren camino a tientas, en la oscuridad, hasta alcanzar sus concepciones de la relatividad general o de la estructura atómica mediante una clase de experiencia e imaginación distinta de la que sirve el matemático, aunque sin duda las matemáticas constituyen un ingrediente esencial. Einstein juzgó el trabajo de Hilbert como una intromisión, algo que se refleja de modo velado en algunas de sus cartas. No obstante, sus suspicacias pronto se disiparon, sobre todo después de que Hilbert no hiciera el menor movimiento por disputar su prioridad. El 20 de diciembre, Einstein escribía una carta conciliadora. Se ha producido una cierta hostilidad entre nosotros, cuya causa no pretendo analizar. He luchado contra el sentimiento de amargura que ha despertado en mí y lo he vencido por completo. Vuelvo a pensar en ti con un afecto sobre el que no pesa sombra alguna y te ruego que hagas lo mismo conmigo. Ironías del destino. Después de que Minkowski contagiara a Hilbert su fascinación por la física, Hilbert a su vez transmitió sus aspiraciones de superhombre a Einstein. Este consagró las últimas décadas de su vida a construir una teoría sobre donde se fusionaran los campos electromagnéticos y gravitatorio, una búsqueda que también estaba condenada al fracaso. Bueno, aquí vamos a ver una biografía de quién fue David Hilbert, ya para concluir este capítulo. Hilbert nació en la ciudad prusiana de Königsberg en 1862. Desarrolló una carrera fulgurante y desde sus inicios fue reconocido como la figura carismática que lideraría a los matemáticos de su generación. Mano a mano con Felix Klein, transformó la Universidad de Gotinga en uno de los centros de investigación matemática más productivos de todos los tiempos. En el Congreso Internacional de Matemáticos de 1900, celebrado en París, pasó revista a una serie de 23 problemas cuya solución marcaría, a su juicio, el desarrollo futuro de la disciplina. A pesar de su rivalidad científica con Einstein, tenían muchos puntos en común y se cayeron bien nada más conocerse. Ambos se negaron a firmar una declaración en apoyo de la intervención alemana en la Primera Guerra Mundial. Como Einstein también tuvo un hijo con esquizofrenia, con quien mantuvo una completa relación. Tampoco le iba la saga en materia de aforismos. Como muestra un botón, se puede medir la importancia de una obra científica por el número de publicaciones anteriores a ella, que hace superfluas. Llegó a cumplir 81 años,
una longevidad que vivió como una desgracia, ya que tuvo tiempo de ver cómo los nazis destruían la escuela matemática que había puesto en pie tras décadas de esfuerzo. Cuando en un banquete celebrado en 1934, el ministro de Cultura le preguntó si eran ciertos los rumores de que la matemática alemana se había resentido algo después de las purgas nacionalistas. Hilbert respondió: resentido, las matemáticas no se han resentido en absoluto, señor ministro, sencillamente ya no existen. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Concluimos el capítulo 3. Estamos con el libro de La teoría de la relatividad de Einstein. El espacio es una cuestión de tiempo. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.